Bienvenidos a esta conferencia que organiza Terapeutas por Morelos y el Instituto de Terapias Integrales. Estamos apoyando en estas jornadas de conferencias ante la contingencia, ante la situación de contingencia en la que estamos todos de alguna manera envueltos. Y el día de hoy tenemos una conferencia bastante importante. Nos la va a compartir Rosy Cano, a quien quisiera presentar primeramente. Rosy, quien es pues colaboradora también de INTI, ha estado apoyando en Terapeutas por Morelos y también en general apoya con su intervención en el Instituto de Terapias Integrales. Y ella es logoterapeuta y tanatóloga, ha estado a cargo de diferentes talleres y grupos que tienen que ver con la lectura y escritura terapéutica, pero además ella ha coordinado, orientado grupos de mujeres que están en una búsqueda de superación personal. Hizo la maestría en logoterapia con el Instituto de Logoterapia de la Ciudad de México. También tiene diferentes certificados y ha pasado distintos seminarios que la habilitan como la excelente terapeuta que es, ¿no? Y orientadora a nivel mujeres, familia, etcétera. Para nosotros es un gusto tenerte el día de hoy aquí, Rosy. Bienvenida. Y esperamos pues que lo que nos vas a transmitir pues nos ilumine mucho porque es un tema valioso, el acompañamiento tanatológico en estos tiempos de COVID-19. Bienvenida, Rosy, te cedo el micrófono. Ay, Pili, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan hermosa como tú. Y les agradezco a todas por estar y a todos por estar esta tarde aquí acompañándonos y presentarles este tema que es tan difícil, tan amplio, tan delicado, tocarlo con todo el respeto que me merece. Y bueno, pues muchos de nosotros que estamos ahorita en este momento conectados de más de una forma, nos dedicamos al acompañamiento de alguna manera, ¿no? Y creo que todos nos dedicamos al acompañamiento y hemos sido tanatólogos en algún momento de nuestras vidas. Hemos apapachado el corazón roto de alguien y hemos dado nuestro cariño y nuestro apoyo emocional a alguien. No sé por qué me silencié. Entonces, todos hemos vivido de alguna u otra forma esa sensación, esta necesidad de ser compasivos con el otro. Entonces, yo lo que les quiero compartir el día de hoy es un poquito largo. Lo voy a compartir, Pili, si me permites, después de darles las gracias y la bienvenida. Y comentarles que esta presentación es un extracto de mucha información que hay actualmente. Tenemos una sobreinformación, creo. Entonces vamos a resumirlo y vamos a tratar de dejarlo claro o lo más claro posible, porque les comento si es muchísimo. Entonces, si me voy rápido de pronto, perdónenme porque quiero abarcar tantas cosas. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, angustias, como dice mi Pili, en el chat y al final las vemos. También les quiero comentar que al final voy a hacer unas preguntitas de lo que vamos a platicar aquí, porque les voy a
Les quiero dar un regalo al final a la que me conteste bien las preguntas. Entonces, pues vamos a ponernos manos a la obra y el tema es acompañamiento tanatológico ante el coronavirus. Pero es que es ante el coronavirus y es ante toda la situación que conlleva el coronavirus y es si traíamos ya duelos antes y que nos tocó vivir en cuarentena. Y aparte, lo que quiero abarcar es no solamente la cuestión de tener una pérdida importante, eh, me refiero a la pérdida de un ser querido por coronavirus, sino también aplicándolo a nuestra vida y las pérdidas que hemos tenido que vivir en esta situación y en esta circunstancia. Es que estamos sintiendo como mexicanos. Vamos a ubicarnos en nuestra realidad y en nuestra región. Pues todo el miedo del mundo de contagiarnos, ¿cierto? Tenemos miedo a contagiarnos, tenemos ansiedad, la mayoría tenemos miedo a contagiarnos y ansiedad. Esto también nos lleva a preocupación, angustia, incertidumbre, tristeza, enojo. Una pequeña parte de la población lo están viviendo con pánico, inseguridad, estrés y crisis. Vámonos a la cuestión de la crisis. Yo creo que muchos de los que estamos ahorita en este momento conectados nos podemos identificar con al menos, no sé, varias de las que estamos leyendo, de estas emociones. Entonces, bueno, ¿qué pérdidas hemos estado experimentando? ¿Por qué estamos sintiéndonos así? Bueno, nos estamos sintiendo así porque hemos perdido muchos el trabajo y si no perdimos el trabajo, perdimos la forma de trabajar, ¿no? La manera en la que veníamos trabajando ya no existe, por lo menos temporalmente. Pero esa incertidumbre, ¿no? No sabemos hasta cuándo, no sabemos cómo va a ser. Hemos perdido muchos los ingresos, hemos perdido la seguridad del futuro, muchas. Hemos perdido la tranquilidad por tener que estar conviviendo con nuestro agresor, ¿no? Ese es un tema aparte y es muy profundo. Hemos perdido la privacidad, hemos perdido la sociabilización, ya no podemos salir a tomarnos el cafecito con la amiga, y mil otras cosas, ¿no? Hemos perdido la libertad, la salud, muchos hemos perdido la salud, las rutinas que ya teníamos establecidas, lo cual crea estrés, los amigos y pues todos, también la calma, ¿no? ¿Cuál es la más significativa? Bueno, perder un ser querido eh, por esta situación. Si alguien de ustedes tiene ese caso, les quiero decir que lo siento muchísimo. Em, ¿Cuáles son nuestras respuestas ante lo que está sucediendo? ¿Es que me estoy volviendo loca? No. Lo que pasa es que son normales ante situaciones anormales. Cuando una situación anormal, si han leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y si no, por favor, se los recomiendo que vayan y lo lean. Em, bueno, una situación anormal, pues produce respuestas que parecerían anormales, pero realmente no lo son. Por ejemplo, nos volvemos vulnerables, últimamente pues es una ansiedad por saber y entonces qué dijo el nuevo noticiero y entonces ahora qué dijo en la conferencia y es que ya me metí al Facebook y a ver, y es que ya dijeron que todavía falta y entonces todo eso crea ansiedad. Compulsiones con la limpieza, compulsiones con la comida, compulsiones o por extra ejercitarse o por extra informarse, extra comer, etc. Dormir muy poquito, desvelarse mucho, no tomar agua, poca hidratación, mucha comida chatarra, mucha tele, mucho internet. Estamos consumiendo diferente, todo. Pero las emociones no son el problema. Las emociones son lo esperado ante una situación normal.
Es una situación anormal. En esta situación es una situación de emergencia que nos está alertando por todos los sentidos y por todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual. Esto hace que la atención de un duelo en situaciones especiales como es la pandemia, pues nos presente nuevos retos, ¿no? Nuevas oportunidades. Crisis, ¿qué es crisis? Bueno, la definición eh, mm, que todos hemos tenido que aprender es que es un periodo de desorganización que se caracteriza por la incapacidad de una persona para manejar situaciones particulares utilizando los recursos cognitivos, conductuales y emocionales que generalmente emplea para solucionar otras adversidades. O sea, cuando algo fuera de lo normal sucede, entonces no tienes esa capacidad de usar tus recursos. ¿Qué dicen los japoneses de la crisis? ¿Qué es crisis? Crisis o kiki es qué podemos aprender de la adversidad o de la crisis. Y entonces significa que es un momento de oportunidad, un momento de surgir o de resurgir crucial. Bueno, entonces con esta introducción, vámonos a la cuestión del duelo. Todos, bueno, muchos de nosotras con formación psicológica sabemos las frases del duelo, la evitación, confrontación, restablecimiento. Y los que no lo saben, bueno, pues sí, son tres fases fundamentales en el proceso de un duelo. No significa que cuando pasamos la tercera fase ya estamos bien, ya estamos felices, sino son cíclicas, van y vienen, y de repente sentimos que ya estamos aceptando la pérdida y llega el aniversario y otra vez nos sentimos muy mal. Y eso está bien, es lo natural. Entonces, aquí es una situación completamente nueva, la cuestión del COVID-19 y la situación que hemos estado teniendo que afrontar, cada quien en su trinchera y cada quien de su forma. Hay personas, hay mexicanos, mexicanas que no le están pasando nada bien y hay personas que han perdido un ser querido, muchas, muchas personas. Entonces, cuando tú tienes esta situación de duelo, les quiero compartir un modelo que está mal, son 6 fases, basado en el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es la negación, una situación de no creer lo que está sucediendo, ¿no? No puede ser. La segunda fase es el enojo, la ira, ¿cómo es posible que me pase esto? ¿Cómo es posible que yo no lo pude ayudar? Ujú. La negación, ¿no? Es una em, forma de tratar de encontrarle el sentido, pero no lo puedo hacer todavía. Entonces trato de encontrar formas o fórmulas para poder, pues, entenderlo, ¿no? Renegociación también se llama. La 4, la fase 4, que es la tristeza, entonces es una sensación terrible, ¿no? Que te conectan con la falta de esa persona. Es recordarlo todo el tiempo y sentir esa ausencia que duele tanto. La aceptación, poco a poco, con el tiempo, eh, reconocer un poco la pérdida, darte cuenta de cómo te está doliendo y empezar a tratar, empezar a salir, a tratar de seguir con tu vida. Y la resignificación de la pérdida y que es recolocando emocionalmente al ser querido que falleció para seguir viviendo, para que tú sí sigas viviendo y sigas en tu vida y darle un sentido a esa experiencia de haberlo tenido contigo. Todas estas fases, por supuesto que no todo el tiempo se llevan de la mejor manera. Hay duelos complicados, hay el duelo complejo, persistente, cuando hay un duelo ausente o cuando hay un duelo traumático, que generalmente es lo que les está sucediendo a las personas que están perdiendo seres queridos en estos momentos de pandemia. Hemos visto muchos testimonios y hemos visto muchos casos en las
en los medios de comunicación que nos llevan a esta experiencia tan dolorosa que están viviendo. Entonces, estos duelos complejos a veces son difíciles de transitar cuando no se reciben intervenciones o tratamientos adecuados. ¿Qué puede suceder? Bueno, la persona puede empezar a consumir sustancias, trastornos de sueño, empiezan la ideación suicida, hay mayor riesgo de enfermedades, tanto del corazón, oncológicas, y baja el sistema inmune. Yo les quiero pedir que si ustedes tienen a alguien que conozcan que está viviendo un duelo complejo persistente o un duelo y que necesita algún tipo de ayuda, por favor se comuniquen con terapeutas por Morelos, porque hay muchas personas dispuestas a escuchar, dispuestas a ayudar y que pueden canalizarlos con las personas o los especialistas indicados. Eh, bueno, también algunos trastornos del estado de ánimo, como la depresión y trastornos de ansiedad, pues se pueden desarrollar también. Eh, ¿Qué es un duelo normal? Bueno, pues como les comentaba, es esta necesidad de conectar con la pérdida, los recuerdos, la ausencia, van y vienen, pero al final encuentras tu estrategia para poder recuperar el sentido de vivir, el sentido de seguir adelante. Una persona que afronta la pérdida de un familiar por COVID-19 vive de diferente forma el duelo porque lo vive en aislamiento. Muchas veces no se puede despedir de su familiar y tampoco pudieron estar con ellos en el proceso de hospitalización. Entonces es muy difícil y es aún más difícil poder enfrentar el duelo. Entonces, en las primeras fases del duelo, en estos casos de familiares con COVID-19, también se enfrentan síntomas físicos, taquicardia, palpitaciones, bueno, opresiones en el pecho, es un dolor de cabeza, es muy complejo, es una ansiedad muy difícil lo que manejan y es una situación que se tiene que intervenir. Se tiene que ayudar a estas personas a que puedan enfrentar poco a poco esta pérdida de comunicación con ellos, esta pérdida del contacto con sus seres queridos que deja un vacío terrible en las personas. Y entonces es muy importante que si ustedes se dedican al acompañamiento o de alguna forma a la salud emocional, mental o son médicos, etcétera, puedan tener esta contención y este apoyo con estas personas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para trabajar las emociones en estas situaciones especiales? Todos los rituales que podamos hacer son muy importantes. Si en un duelo normal, vamos a decirlo, normal, es muy importante que realices rituales para recordar y honrar a tu ser querido, pues como se nos están presentando las situaciones en estos momentos, es aún más importante. Es muy bonito, siempre respetando, por supuesto, las creencias de la persona que lo está viviendo, siempre respetando, por supuesto, el punto en el que está, en el nivel o fase en la que está viviendo, nunca forzando. Entonces, bueno, un ritual de despedida nos ayuda a expresar las emociones ante una pérdida de un ser querido. Esto favorece el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque alivia el dolor emocional y fortalece al doliente. Eh, Evitar ver el dolor, evitar tocar el dolor, solo nos aleja del proceso de duelo. Ahorita les voy a decir, por ejemplo, qué no decir y qué no hacer ante esta situación para poder
que ellos puedan enfrentar mejor. Parece paradójico, parece contradictorio, pero no lo es. Es importante ver estos rituales y hacerlos, aunque duelan en el momento, es muy bonito después esa sensación que se tiene de haber honrado y es como, ok, ya, estoy más tranquila, estoy más en paz. Desafortunadamente no hay formas en estos momentos de hacer un ritual comunitario como siempre estábamos acostumbrados, una misa en donde todos van y todos se abrazan y todos te dicen que lo sienten mucho y todos te apoyan y te llevan comida aquí en estos momentos no hay nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, unos rituales alternativos, me voy a ir más rápido porque ya es bien tarde y me falta, déjenme ver el reloj, ok. Em, bueno, algunos de los rituales es pues que escriba, ¿no? Bueno, escribir es una de las formas más terapéuticas que existen para expresar sentimientos y para sanar. La escritura terapéutica es una herramienta que se usa muchísimo para poder despedirse de alguien, expresarle a alguien lo que no le puedes decir en persona, o lo que no le quieres decir en persona o lo que no se puede decir. Entonces, escribir, dibujar, hacer un video en forma de homenaje es muy bueno. La tecnología actualmente nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Las redes sociales se pueden distribuir en segundos, muchos contenidos y todas tus personas cercanas se van a enterar en tiempo real. Estas plataformas electrónicas y virtuales se pueden usar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es una forma maravillosa de acercarnos. Entonces, esos rituales se pueden hacer en línea, rezar, meditar, expresar lo que están viviendo, acompañarse y sentirse que no están solas, ¿no? Se recomienda hacer partícipes a los familiares, evitar excluir a los adultos mayores y niños y adolescentes, y también comentar de qué se va a tratar, cómo se va a hacer. Y también es muy bonito escribir una carta a la persona fallecida, se la pueden leer también. También esa es una forma muy hermosa. Y una estrategia empleada por terapeutas es leer la carta que ha escrito con el fin de que el doliente se escuche a sí mismo en la voz del otro y comprender lo que está viviendo. Entonces, hay unos hospitales y hay unos cuidadores que permiten que otra persona le lea la carta a tu familiar enfermo si no puedes estar con él porque te puedes contagiar, no te permiten acercarte. Hay personas que se prestan a hacer esto en el hospital y también por los medios de comunicación se puede lograr. Si el doliente quiere permanecer solo y no compartir socialmente la pérdida o solo hacerlo con su círculo cercano, es importante que lo anuncie para que los demás no se preocupen, o sea, para que no forzar a la persona a hacer algo que no quiere. Cada quien tenemos nuestra forma muy personal de duelar a nuestros seres queridos. Incluso tenemos una forma muy personal de elaborar nuestras pérdidas. No funcionamos iguales, nadie. Cada quien debe de ir manejando de acuerdo a sus propios recursos y a sus propias posibilidades emocionales. La pérdida del trabajo, la pérdida del ser querido, o si perdió, por ejemplo, no sé, si tiene una situación de divorcio y la está viviendo en confinamiento. A lo mejor los amigos quieren tener contacto y animar y etcétera, pero hay que ser muy respetuosos en que la persona les dé el paso, les dé la entrada de sí, ayúdame, sí, necesito que me ayudes.
debemos de ser muy respetuosos al respecto. Llegará el momento en que eventualmente se podrá acercar el amigo, el familiar. Mm, es útil poner en un espacio de la casa una fotografía. Nosotros los mexicanos siempre somos muy dados a poner el altar, ¿no? Entonces, los altares son muy padres, son muy importantes. Aparte, les ayuda mucho a la familia a ir elaborando, ¿no? O sea, a los niños, por ejemplo, a ir entendiendo qué pasa. No está, pero ahí está la foto y le hablamos y le platicamos y está bien, ¿no? No, evitar el evadir la situación. Y es otro recurso útil para procesar la pérdida. Consiste en solicitarle al doliente reunir fotografías o videos para crear un pequeño álbum. Esto también es muy bonito. Y bueno, volvemos a lo mismo, evitar presionar. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr? Bueno, yo aquí no diría que nada más el doliente. ¿Qué queremos lograr todos? Yo creo que todos queremos o deberíamos poder lograr estas tareas espirituales en nuestra vida. Conciencia de la propia limitación, de la fragilidad, de la vulnerabilidad que tenemos. Porque tenemos una falsa seguridad. Y esta pandemia, este COVID-19, nos está diciendo clarito, eres vulnerable y las cosas pueden cambiarte de un minuto al otro. No nada más porque perdiste a alguien, no nada más porque vives en China. O sea, nos tocó a todos, absolutamente a todos, en todas las generaciones, en todos los niveles sociales y en todos los países. Confrontación con la ilusión de inmortalidad. A pesar de sabernos mortales, se piensa que no nos alcanzará a nosotros, que es algo lejano y no será parte de nuestra vida. Entonces, cuando de pronto, pues sí tenemos unas estadísticas elevadísimas, pues de otras enfermedades que tal vez son, pues no tal vez, que son más mortales, ¿no? Y sin embargo no teníamos esa claridad de la mortalidad. O sea, llega una pandemia que nos hace decir, ay, me puedo morir si voy al súper, ¿no? O puedo hacer que mi papá se contagie y entonces le puede pasar algo. O sea, eso eh, es realmente importante que podamos llegar a esa conciencia. El sentido de la divinidad y de un ser supremo que acompaña en el dolor que infunde esperanza y fe en el mañana y en una vida después de este mundo. Este tema es algo también muy personal, es algo muy delicado de tocar porque todos, cada quien tenemos nuestra propia creencia. Debemos de ser muy respetuosos en este tema, pero el sentido de la divinidad, de que hay algo, como quieran decirle o quieran llamarle, que es lo que nos acompaña y que nos reconforta y que cuando de repente todos nos hemos sentido como en ese punto de mi fe, ¿no? Esta fe me está sosteniendo. Entonces también esa conciencia, esa tarea espiritual es muy hermosa de poder llegar a ella. Y mi favorita, la búsqueda de significado. Es frecuente que los dolientes pierdan el sentido de sus vidas, cuestionándose por qué a mí, por qué me ocurrió así. Entonces vamos a modificar esta pregunta. Vamos a preguntarnos no por qué, sino para qué. O sea, ¿qué va a pasar conmigo después de esta cuarentena? ¿Y para qué? ¿Para qué viví esto? ¿Para qué estoy viviendo yo esto? Porque sí, efectivamente, todas las personas en el mundo, o bueno, la mayoría de los países lo están viviendo o lo vivieron, algunos ya lo están superando, pero lo que estoy viviendo yo, nadie lo está viviendo. Lo que estoy sintiendo yo, nadie lo está sintiendo.
somos únicos, somos irrepetibles. ¿Qué me va a dejar a mí este evento y para qué? Entonces, responder esta pregunta es fundamental. No solamente en cuestión de la pérdida de un ser querido, no solamente en la cuestión de las pérdidas que has tenido que elaborar o no elaborar en estos momentos, sino en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué te da? ¿Qué te está dejando y para qué? Eso es encontrarle el significado. ¿Qué podemos hacer para el cuidado o el autocuidado físico y psicológico para quienes han perdido seres queridos durante la pandemia? Eh, Parecen obvios, pero no lo hacemos. Entonces, por eso lo quise poner. Mantener una alimentación balanceada en horarios establecidos. Fomentar una adecuada higiene de sueño. Dedicar un tiempo para el descanso y la reflexión. Mantenerse activo o activa, hacer una actividad física. Realizar actividades lúdicas, lectura, escritura. Conste que no puse ver Netflix o ver Facebook, porque digo, también se vale, claro, pero una actividad que te nutra un poquito más. Durante el proceso de duelo puede significar para algunas personas un momento oportuno para dejar un hábito. Si fumabas, pues ya no vas a fumar porque a lo mejor estás encerrada ahí con tus hijos, ¿no? O si tomaba el esposo o la esposa, bueno, pues ya no hay oportunidad, ¿no? Entonces es el momento idóneo para poder dejar malos hábitos. Si se encuentran en lugares adecuados, hacer alguna actividad al aire libre, si tienes un jardincito, saltas yoga, bueno, si te dan ánimos también, ¿no? Esa presión de qué tengo que hacer en esta cuarentena, también tengo que hacer un chorro de cosas y ahora ahora sí voy a estudiar por fin, y voy a aprender esto, voy a estudiar francés, ¿no? Todos teníamos grandes planes al principio de la pandemia y luego sucedió que nos empezó a afectar emocionalmente. A algunas personas les resulta útil deshacerse en algún momento de su proceso de duelo de algunos objetos de la persona fallecida. Este momento es, por supuesto, eh, decisión de la persona del doliente, solamente de él. Y en el momento en el que se decida si es al día siguiente o si es en un año, ¿sí? Es su decisión. La biblioterapia es un recurso práctico, como ya les dije. O sea, leer mucho. ¿Qué no decir? Les comentaba que hay cosas que hay que evitar decir durante el proceso de duelo. Estoy segura que muchos de ustedes son muy respetuosos al respecto, pero se los quiero compartir para que nos quede un poquito más claro. Ya no estés triste, resígnate, las cosas pasan por algo, así es la vida, tienes que ser fuerte, así lo quiso Dios, eso es muy, muy común. Ya no llores, esto significa que Dios está en tu familia, ánimo, ya no pienses en eso, tienes que estar bien, mira, es que tus hijos, ya estaba muy enfermo, enferma, sal, distráete, bueno, esta no, no se puede ahorita. Ya no estás sufriendo. Estando triste solamente te lastimas o no lo dejas descansar. La vida sigue. Aún eres joven, puedes seguir tú. Entre otras. Se dicen con todo el corazón, de verdad, no se dicen por hacer daño para nada, ¿no? Se dan con buena intención, pero a veces no es lo conveniente. Y así podemos decir, por ejemplo, pues o nada y un abrazo de corazón a corazón, o en estos momentos no hay palabras suficientes, o no encuentro las palabras para poder aliviar lo que sientes. Debes saber que cuentas conmigo,
o sea, con tu red de apoyo, o sea, que la persona sepa que tiene una red de apoyo y aquí estamos para lo que necesites. Si te puedo ayudar en algo, por favor dime y si puedo, lo haré. Chan, se acabó. El acompañamiento se maneja diferente a los niños y a los adolescentes. Los niños chiquitos van desarrollando la percepción de la muerte humana como inevitable. Tienen miedo de que sus papás se mueran y que los dejen solos. Un poquito más grandes, ya entre 9 y 10 años, ya entienden que es algo que sí les puede pasar tanto a ellos en primera persona como a sus papás. Entonces, ¿qué podemos hacer con los niños? Hay que dejar que hablen y escucharlos atentamente y validar lo que están diciendo. Sea lo que sea que están diciendo, valídenlo. Y si ellos pueden estar de acuerdo, ya están de acuerdo, que participen en los rituales, ¿sí? Que pongan la veladora, que pongan la flor, que la corten, etc. Los niños durante esta contingencia han vivido, al igual que todos, el confinamiento. Y el duelo de un familiar, pues también lo estarían viviendo de igual forma, ¿no? Y entonces habría que comprenderlo también dentro de este contexto de pérdidas. ¿Qué podemos hacer con los niños? Mantener rutinas en la medida de lo posible para hacerlos sentir seguros. Eh, Rosy, como que se corta un poco el audio. No se te escucha bien. el micrófono y lo vuelvo a conectar. Ok. Ahorita ya, ¿eh? ¿Ya? Ya, sí. Bueno. Hacerlos partícipes de las conversaciones de la muerte, evitando detalles, ya lo habíamos dicho, que no son culpables, que no son responsables. Y si se presentan conductas regresivas o no poder dormir, es importante acudir o pedir ayuda de un especialista. Si ven también tristeza excesiva. En el caso de los adolescentes, son diferentes también, se abordan diferentes, tienden al enojo, al aislamiento. Entonces, parece que están bien porque están callados o encerrados. No, están viviendo su proceso en su forma. Informarles todo lo que está sucediendo y aceptar que sus respuestas emocionales no son lo que esperamos nunca, pero así es. El dolor lo expresan o lo canalizan de diferente forma. Entonces es importante que mantengan contacto ellos con su red de apoyo también, con su novia, con su novio, con sus amigos, de alguna forma que se mantengan en contacto con ellos. Algunos adolescentes son poco empáticos y les es difícil proyectar o imaginar el futuro, por lo que dimensionar se les hace muy difícil, ¿no? En un futuro, la pérdida de un ser querido. Entonces, hay que ser muy pacientes y hay que ser muy tolerantes con los adolescentes. A diferencia de los niños, se comportan de forma desadaptativa. Entonces, aguas porque podemos irlos con esta presión que les damos, pueden tener emociones muy desagradables y pueden abusar de sustancias o autoagredirse, ¿no? O hacer cuestiones de riesgo. También les recomiendo referirlos a atención especializada. Adultos mayores, bueno, la semana pasada Consuelito nos dio una cátedra al respecto, solo lo quiero tocar rápidamente. Son los adultos mayores los que llevan más tiempo bajo el distanciamiento social. Son a los primeros a los que les dijimos, tú ya no puedes salir. Y entonces, por supuesto que hay factores que se están desarrollando en ellos, como pues mucho miedo de infectarse, mucha frustración, ya están muy aburridos y también un manejo inadecuado de la información
puede llevar a que creen más ansiedad y se empieza a deteriorar más su salud emocional y mental. Entonces, si alguien le va a explicar o si ya vio todos los casos que hay, entonces empieza a angustiar, es importante que se los expliquen o alguien se lo diga de forma muy adecuada, muy apropiada, para que no incrementen su preocupación y no puedan crear ansiedad innecesaria. Em, Hay que ser consciente que ellos ya traen sus propios duelos y sus propios procesos de duelos por el envejecimiento, por la pérdida de funcionamiento físico, por la pérdida de salud y muchas otras cosas de independencia, ¿no? Entonces ellos ya traían sus propios duelos. Ahora, si están duelando por la pérdida de un ser querido, hay que ser muy respetuosos con respecto a esto y apoyar, hacer una red de apoyo para que puedan tener a alguien y saber que cuentan con alguien. Eso es muy importante, que tienen siempre a una persona que les va a poder asistir y que ellos lo sepan, ¿no? Esa comunicación abierta. Por supuesto que realicen algún tipo de actividad física y que invitarlos a involucrarse a actividades del hogar. Em, Esto representa, por supuesto, la pandemia es un reto para todos, es un reto para todos, pero también es un reto acompañar a los adultos mayores. Yo los invito a que podamos ayudar a nuestros adultos mayores que tenemos en casa o que tenemos en nuestra red de apoyo, poder tender esa red de apoyo a nuestros familiares o amigos que tengamos para decirles, hey, aquí estoy, si no estás solo y en qué te puedo ayudar. Pero también nosotros como acompañantes, pues nosotros también necesitamos cuidarnos. Hemos también hablado mucho de quién cuida al cuidador. Entonces vamos a autocuidarnos físicamente, podemos desarrollar muchas situaciones y esto pues nos puede llevar a situaciones ya condiciones clínicas, ¿no? Como el burnout famoso, ¿no? Una fatiga por compasión que a veces manejamos o estrés, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos. Las invito a cuidarse. Ok, denme, yo creo que ya voy a tocar estos temas muy por encimita porque ya casi no se nos está acabando el tiempo. Y bueno, si tienes un familiar em, con enfermedad o al final de la vida por COVID o por otra cuestión que no sea COVID, y estás en casa con él, bueno, pues cuídate mucho, trata también de mantener tus rutinas, trata también de descansar, de darte tiempo para ti mismo o misma. Y es muy importante que tengas un entorno sano, equilibrado para ti y para el que estás cuidando. Em, si tu familiar está en el hospital, usa las redes sociales, usa la cuestión tecnológica que te comentaba, toma turnos con otros familiares para el cuidado, no te eches todo el cuidado a ti mismo, organízate con la familia. Yo sé que en este momento están restringidas las visitas, pero hay formas de poder tener un poco de comunicación, llamadas telefónicas, mensajes, que sepa que estás ahí y que están al pendiente de esta persona. Em, bueno, pues el aislamiento solo me gustó mucho, por eso se las voy a leer. El aislamiento solo es una prueba para ver hasta dónde puede viajar nuestro amor sin salir de casa. Y bueno, yo creo que ya muchos lo han visto, me fascinó porque es solamente, no es tan fácil, yo lo sé, pero también es algo de decisión. Vamos a decidir leerlo de abajo hacia arriba, ¿sí? La forma de mirar las cosas.
Si lo leemos de arriba hacia abajo, se torna verdaderamente insufrible, insuperable. Si lo leemos de abajo hacia arriba, se torna posible, ¿no? Y hay un mundo de posibilidades. Elizabeth Kubler-Ross decía, solo cuando sabemos y comprendemos verdaderamente que nuestro tiempo sobre la Tierra es limitado y es imposible saber cuándo nuestro tiempo se ha consumido, ¿no? No sabemos. Empezamos a vivir cada día con la máxima plenitud, como si fuera el único que tenemos. Si hoy es el único día que tenemos, hagamos algo bonito de él. Y mi maestro Viktor Frankl, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud ante la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa, que no esperemos nada de la vida, sino la vida espera algo de nosotros. ¿Qué le vas a responder a la vida? También esta. Las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación. Ok, creo que ya terminamos. Esta frase de Don Quijote también es muy hermosa. Y bueno, les hubiera puesto como 5,000, pero no nos iba a dar tiempo. Eh, y les quiero hacer la dinámica. Si es que no hay preguntas, ni siquiera he visto el chat. Yo hablé y hablé. Hay una pregunta, te la leo. Sí, por favor. Dice, yo no he tenido ningún cercano fallecido por COVID. Sin embargo, en la época de contingencia han muerto de otras causas 6 personas muy cercanas. No he sentido suficiente el medio cibernético para poder sentir que sí los acompaño o sentirme acompañada. Percibo que los dolientes tampoco, pero no nos atrevemos a reunirnos por miedo al contagio. ¿Qué más se puede hacer? Ok. Tú decías del acompañamiento vía internet o escribir, etcétera, pero Sí. ¿qué más se puede hacer en estos tiempos de distancia? En estos tiempos de distancia se puede hacer, por ejemplo, llamada telefónica, la voz en un teléfono o en un audífono que se lo puedan poner. Es muy potente, vibra muy alto la voz del ser querido. Si todos están reunidos en una llamada telefónica, aunque no lo esté viendo, y el oído es lo último que pierde el ser humano cuando fallece. Entonces, aún recién fallecido, si ustedes le ponen el audífono, ese mensaje va a llegar. Entonces, sí, desafortunadamente las redes sociales son personales, ¿no? O sea, no son una herramienta que te haga sentir realmente acompañado. No podemos olernos, no podemos tocarnos, no podemos acariciarnos, no podemos sentirnos. Pero es lo que hay. Entonces, tratemos de adaptarnos en este momento de lo que hay. Una carta que se la pueda leer la enfermera, el enfermero, el doctor, también es muy válido y es lo que han estado haciendo en muchos hospitales. Uh-huh. Y bueno, eso es como para los enfermos, para las personas que están delicadas y para los dolientes también, ¿no? La comunicación por teléfono, no solamente por WhatsApp. A veces creemos que ya el WhatsApp sustituyó la llamada telefónica, pero Sí, la voz es importante. es muy importante. Y por ahí hay otra pregunta, dice María Medina, ¿las fases del duelo tienen un orden de vivirlo? ¿Son así? No, Uh-huh. no tienen un orden de vivirlo. Las fases son, pues, no tienen palabra de honor, ¿no? Pero sí van avanzando. Es decir, tú no te das cuenta. Parece que no, pero sí vas avanzando. Aunque estés ya, digamos, en la aceptación, por ejemplo, y entonces tú sientes que ya estás bien y regresas un poquito y de repente te enojas muchísimo porque cómo es posible que no vas a estar en la graduación de mi hija y entonces, ¿por qué? Y, no, y vuelves otra vez, pero vas a salir más rápido otra vez hacia la aceptación. O sea,
duran menos tiempo los reveses o los regresos. Y está bien vivirlos, no los eviten. Dice Gaby, casi al principio hablaste sobre la confrontación y otras dos situaciones del duelo. ¿Cuáles eran? La confrontación y otras dos situaciones del duelo. El duelo complicado será y el duelo traumático. Creo que sí, eso sí. Sí, eran esas dos opciones o dos formas del duelo complicado. Otra persona dice, después de 3 años de fallecimiento de una de mis tías y 2 años de mis tíos, seguimos en negación, debido a que no pudimos asistir al velorio y al sepelio debido a cuestiones médicas. Ay, lo siento mucho. Flor, ¿verdad? Mira, te recomiendo hacer algunos rituales, hacer algunos pasos, algunas cosas en familia para poder empezar a elaborar el cierre, empezar a encontrar resignificación. Como les comentaba, el duelo no tiene un periodo que digas, ok, ya cumplió el año, ahora sí ya estoy bien. Ya cumplió 2 años, ahora sí ya estoy bien. Uno va a seguir sufriendo, no sufriendo, uno va a seguir llorándole a esa persona que ya no está porque tú la querías, porque tú siempre eh, has anhelado tenerla otra vez contigo, eh, o por la razón que tú quieras. Eso no es lo importante es cómo poder mover ese dolor o poder mover ese dolor hacia mi vida, de tal forma que yo pueda continuar viviendo mi vida a pesar del dolor que estoy sintiendo, a pesar de que toda la vida tal vez me va a doler su ausencia. Pero ¿qué puedo hacer para que pueda yo vivir mi vida al máximo y hacer de mi vida una cosa tan bonita que esa persona que ya no está se sintiera orgullosa, se sintiera feliz de verme, que yo estoy bien, a pesar de que ella no está? Bien. Hay una aclaración que ponen algunas personas que las 3 situaciones eran confrontación, evitación y restablecimiento. Sí, del duelo de Freud. Exacto. Así es. Y bueno, empiezan ahora sí se animaron a escribir muchas cosas. Qué bueno. Eh, ¿Cómo funciona la renegociación en las fases? Mm. La renegociación es cuando dices, bueno, sí se murió, pero es que ya estaba sufriendo mucho, ¿no? O sea, empiezas a tratar de encontrarle algo positivo a la pérdida. Bueno, sí, pero bueno, ahora ya estamos un poquito más tranquilos porque es que todo el tiempo estábamos, tratando de cuidarlo y pues ahora ya tengo más tiempo. O sea, esa forma de tratar de encontrarle un poquito de bien a esa pérdida, ¿no? O por ejemplo, el trabajo. Bueno, de por sí yo ya iba a renunciar, ¿no? O sea, ya no me gustaba, me caían mal. O sea, empiezas como a encontrarle, a buscarle una cosa bien positiva, aunque luego digas, híjole, sí, pero es que me encantaba, ¿no? O sea, y regresas otra vez. Esa es la renegociación. Hay una pregunta concreta, te la voy a leer. Dice, hace un año un matrimonio se divorció y a los 6 meses el ex esposo se suicidó, dejando a la única hija de 11 años, sola con su mamá. El día de hoy se ha vuelto incontrolable, la niña, de carácter y le manda mensajes vía WhatsApp al papá. No acepta la muerte de su papá. ¿Qué sería recomendable hacer con esta niña? Es una pregunta un poco compleja, ¿no? Sí, creo que en este caso sería ver el caso en particular y cuáles serían los detalles del caso. No me quisiera aventurar
a dar una opinión al respecto, pero con todo gusto, si gustan, les paso mis datos para platicar al respecto. ¿Cómo no? Sí, yo creo que vale la pena y por ahí también lo recuerdan en el chat, cuando hay una situación que supera esta forma natural de abordar el duelo y no se sale de nuestras manos, aún con todas las recomendaciones que nos está dando Rosy, por supuesto hay que acudir con un especialista, un tanatólogo, un psicólogo, un psicoterapeuta, especialista en tanatología es ideal. Y en este caso, pues Rosy, si quieres también ahí en el chat poner tu correo Sí, cómo. para que puedan contactarte en una situación, más allá de que en Terapeutas por Morelos estamos atendiendo como intervención en crisis, atención telefónica, y hay varios tanatólogos, pues Rosy, a lo mejor nos puedes dejar por ahí tus datos, ¿no? Sí, claro que sí, les estoy poniendo 2. Ahí están mis correos. Me encuentran en Facebook, en una página que se llama Calma. No, no sé cómo se busca en Facebook, pero ahí está, Calma. O Okay. como Rosy Cano también en Facebook, o mi celular es el 777-222-7230. Y Pili, no sé si pasemos a las preguntas. Sí, ¿cómo no? Bueno, les voy a hacer una pregunta y la primera persona que me conteste correctamente aquí en el chat, le voy a dar un acompañamiento tanatológico sin ningún costo. ¿Están listas y listos? Ok. La pregunta es, bueno, tengo 3, así que van a tener 3 oportunidades. ¿Qué no decir durante el acompañamiento de un duelo? ¿Qué no decir durante el acompañamiento de un duelo? Por favor, ¿quién dijo primero? A ver. Lo están escribiendo en el chat y bueno, pues van rapidísimo todas las primeras Muy bien. personas que escribieron, Gaby Luquini creo que es. Gaby. Ajá. Gaby, ok. Hola, mi Gaby. Con mucho gusto. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo saber que un duelo es complejo persistente? ¿Lo dije? Ay, eso no lo dije. Pues Creo que quédate. no, porque nadie contesta. No, es que eso no lo... Ah, se los voy a decir. Es que se me olvidó decirles. Danos la respuesta. Ok, bueno, es complejo persistente Dice, cuando ajá. dejas de ser funcional en la vida, ¿no? Y cuando ya duró muchísimo tiempo. Sí, Son por ahí esas dos. pusieron a algunas personas por el factor tiempo, por las conductas, deja de dormir, etcétera, ¿no? Pérdida de funcionalidad. ¿Alguna de esas respuestas sería? Mejor no, porque como no lo había dicho, no es Ah, justo para ok. ustedes. Sí, no, tienen razón. Esa no Bueno, a vale. ver, esa no vale. Ahí les va otra. ¿Qué es la búsqueda de significado? Están escribiendo, están inspirándose ahí. Por ahí la primera persona, aquí es rapidez de escritura, ¿eh? ¿Quién dijo primero? María Teresa Silva, encontrar el para qué de lo que vives. Ajá, esa, bueno, Eres pero Silva. mira quién lo está diciendo, maestra. Una gran maestra, cómo no, gracias. Ok, muy bien. Entonces, me va a faltar una porque nada más había puesto 3 y una ya no valió, pero entonces la siguiente, a ver si no se confundieron, ¿en qué consiste la fase 6 del duelo? Ya no pueden participar las que ya Ah, ganaron, ¿eh? aceptación, dice. Esa es la Resignificar. 5.
Ok, resignificar. Significación. Ok, ¿Qué resignificación. es resignificación? ¿Y qué es resignificación? ¿Qué es resignificación? Tendría que ponerlo la que escribió, Ajá. que es Tere Arellano. Tere Arellano. Esto está de nervios. Ajá. Darle un Ok. nuevo sentido, dice Sandra. Darle un sentido a la pérdida, Tere Arellano, dice. Ok. A ver, ¿quién puso primero? Darle un sentido de resignificación. Resignificar. Ya me perdí, Pili. ¿Quién? La primera que puso resignificar es Tere. Ok. Y a partir de ahí, pues yo creo que, pues, resignificar el sentido de la vida para que está, no, eso es lo de encontrar el sentido. Recolocar emocionalmente fallecido. Sí, Mariana Ornelas. Pues es que todas dicen, están bien, o sea, finalmente Claro, lo todas. que pasa es que yo agarro la primera y eso a lo mejor es por rapidez de escritura. Es que realmente todos la tuvieron bien. ¿Qué hago? Todas. Ya. ¿Qué hago, Pili? Tú dime. Tal vez será a Tere Arellano, porque ella puso primero, ¿no? Sí, aquí lo que vale Sí, es la mecanografía. sí, Así que está bien. Ok, Tere. Miren, es una gran oportunidad el que pues Rosy esté ofreciendo este apoyo, realmente es un excelente terapeuta, así es que felicidades a quienes ahora sí que se ganaron su sesión con Rosy, pero ahí está ella y con mucho gusto pues les va a poder apoyar si la buscan. O si tienen gente que sientan que necesita este acompañamiento tan analógico. Antes de cerrar, si me permites, Rosy, voy a Adelante. compartir el servicio que estamos brindando. Para los que no saben, el grupo de terapeutas por Morelos, además de estas conferencias semanales a todo público, ofrecemos el servicio de atención telefónica gratuita durante este tiempo de crisis. Es este WhatsApp y si ustedes lo quieren compartir con sus conocidos, nunca sabemos a quién le va a servir. Yo creo que tenemos mucha gente que en este momento está requiriendo el apoyo. Es un WhatsApp, pone su nombre, su número de teléfono y nos comunicamos con ustedes. Aquí pues en la medida de lo posible, les apoyamos con una serie de sesiones, una primera sesión de intervención y luego un seguimiento, así es que aprovechen este espacio que brinda Terapeutas por Morelos. Y también quiero compartirles, aprovecho también de compartirles la próxima conferencia que vamos a tener, es el próximo miércoles. El miércoles siguiente a las 6 de la tarde en este mismo canal. La conferencia se llama Hacia una nueva espiritualidad, trascendiendo en tiempos de oportunidad y la va a impartir Efraín Pichardo. Es el miércoles a las 6 de la tarde. También pueden encontrar las informaciones que vamos compartiendo, las mismas conferencias que quedan grabadas, las pueden encontrar en la página de Facebook, buscándonos en Terapeutas por Morelos, y ahí si nos ponen like o sígueme, pues también vamos a poder estar en contacto y a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Y bueno, pues ahora sí que con este comercial vamos cerrando. Rosy, no sé si quieres cerrar con algunas palabras este espacio. Sí, gracias, perdón, estaba escribiendo, no sé si se subió. No, nada más darles las gracias, Pili, a Inti, a todas ustedes y todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Generalmente en tiempos normales voy a domicilio a hacer los acompañamientos ahorita, bueno, pues es por Zoom y estoy a sus órdenes también para sesiones de logoterapia y bueno, a sus órdenes.
Eso es. Nosotros. Y bueno, pues contamos con varios tanatólogos en el equipo de Terapeutas por Morelos. Rosy es una de ellas y la verdad te agradezco muchísimo pues compartir tuyo que viene también de tu experiencia y de tu profesionalismo. Gracias por este espacio que nos das y gracias a todos por su participación. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Aurorita, ya te vi. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias Cuídense por mucho. todo. Igualmente. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Perdón, para las siguientes sesiones con la misma clave. Sí, así es, la misma clave, la misma hora. Aquí los Gracias. esperamos, hasta Muchas luego. gracias, un abrazo, Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Igualmente.